Dios les bendiga, hermanos. Reciban un saludo. Espero que la bendición de Dios esté en sus vidas. El día de hoy vamos a meditar en el libro de Jonás, en la historia de Jonás que se encuentra en el Antiguo Testamento, y le he titulado De Jonás a la Iglesia. Para poner en contexto, Jonás era un profeta de Dios, y Dios le da un mandato, le da una indicación de que vaya a una ciudad, la cual era Nínive, que era muy cruel y que su pecado había ya subido delante de Dios y Dios había determinado destruirla. Entonces Dios le encarga a Jonás que vaya a esa ciudad y que predique que la ciudad sería destruida. Jonás no quiere ir, no desea ir a esa ciudad a dar ese mensaje. Hay diferentes interpretaciones al respecto. Unos piensan que Jonás, fue rebelde con Dios. Otros piensan que Jonás tenía un mal corazón. Pero yo encuentro una razón que creo que es la adecuada, y es que Jonás entiende el concepto de justicia. No es en sí que Jonás fuera malo, pero Jonás, al saber de las atrocidades de los habitantes de Nínive, del rey y de su población, él espera que Nínive sea destruida. Entiende el concepto de justicia, pero no entiende el concepto de amor. Eso Dios se lo viene mostrando durante este proceso. Jonás, al decidir no ir a predicar a Nínive, se embarca y se dirige hacia Tarsis, pero Dios levanta una tempestad y los hombres, los marineros, el que está a cargo, comienzan a tratar de salvar el barco, la nave. Pero Jonás se encuentra dormido. Y los marineros y el que está a cargo va y le dice: despierta tú, dormilón, clama a tu Dios, porque en verdad estamos en una situación preocupante. Aquí yo puedo ver también algo. Jonás no era en sí un marinero, Jonás era un profeta. Pero los marineros que seguramente habían tenido experiencia con la mar y con vientos fuertes y con tempestades, se estaban dando cuenta que verdaderamente sus vidas estaban en riesgo, que era una situación difícil. Por eso le dicen a Jonás: Jonás, pues haz algo, ¿no? Clama a tu Dios, tal vez podamos salir de esta circunstancia. Pero ya al darse cuenta que la causa de la tempestad es por Jonás, al descubrirse que la causa era Jonás, estos hombres le preguntan a Jonás: ¿qué haremos para que se calme la tempestad? Y Jonás responde: échenme a la mar y se calmará la tempestad y el viento. Pero hay algo que me llama la atención, y es que estos hombres procuran llevar la barca a la tierra para tratar de salvar también las vidas y el barco. Y de hecho, cuando ellos finalmente tienen que arrojar a Jonás a la mar, ellos hablan, oran a Dios y le dicen: no tengas en cuenta esta sangre inocente, no tengas en cuenta la sangre de este hombre de nuestras manos, porque nosotros hemos hecho lo posible para poder salvarla. Y aquí una enseñanza. Jonás deseaba que Nínive fuese juzgada y fuese destruida a causa de su pecado, y no sentía compasión por ella, no sentía esa empatía y menos compasión por esa ciudad. Pero estos hombres que no conocían, o que no eran hebreos, que no eran del pueblo de Dios, que no estaban relacionados con los pactos de Dios, estos hombres sí deciden tratar de salvar la vida a Jonás. Estos hombres sí tratan de hacer lo posible por salvar la vida del profeta. Y aquí está una enseñanza que podemos ver, y de ahí también el tema de Jonás a la iglesia. Muchas veces nosotros como iglesia también esperamos y deseamos que la justicia de Dios se haga y se realice. A veces los mismos dirigentes nos vemos o nos erigimos tratando de decir: no, si hay algo mal hay que quitarlo, no conviene, hay una disciplina, no podemos aceptar cualquier tipo de circunstancia.
Y entendemos tal vez el concepto de justicia, pero no el concepto del amor. No podemos tener la empatía y mucho menos la compasión. Por eso yo decía que los marineros sabían que sus vidas estaban en riesgo, porque habían seguramente hecho muchos viajes y sabían que ese viaje en particular, sus vidas peligraban. Solamente se puede entender a alguien cuando tú has pasado o experimentado algo similar de lo que aquella persona está pasando. No puedes entender a un hijo rebelde si tú tienes un hijo pequeño o si no tienes hijos. No puedes entender los problemas que puede tener un matrimonio si tú no sabes lo que es tal vez pasar por un divorcio, una separación, o si no has pasado por lo que es una violencia intrafamiliar, o si has pasado por una infidelidad, o has pasado por otras circunstancias. No puedes entender cómo es que los jóvenes de alguna manera a veces hacen cosas que no son correctas delante de Dios, pero que finalmente las hicieron. Y tú tal vez nos erigimos como jueces y entendemos el concepto de justicia, pero no el concepto del amor. El ejemplo clásico de los jóvenes que ministran a Dios, que aman a Dios, que a la iglesia los ve con agrado, que tienen la gracia de Dios, y que finalmente tienen relaciones sexuales, lo cual es pecado. No estoy justificando el pecado, pero que tienen relaciones y que salen embarazada o salen embarazados o no salen embarazados, lo exponen a la iglesia o a los pastores o a los líderes. La determinación es decir, no, fallaron a Dios, vamos a ponerlos en disciplina, no podemos casarlos en esta iglesia porque eso sería un mal ejemplo para los demás. Y queremos que la justicia de Dios se haga sobre sus vidas, pero no entendemos el concepto del amor. Finalmente Jonás es lanzado a la mar. Y bueno, la historia que sabemos, que es tragado por un gran pez, que muchos piensan que es una ballena, el Leviatán del Antiguo Testamento, y es devuelto por una oración que hace Jonás, y finalmente va y predica. Nínive se arrepiente. Ahí hay un quizá, ¿no?, que el rey hace. Cuando Jonás va pregonando que Dios ha determinado destruir a la nación, dice la Biblia que el rey hizo proclamar ayuno por 40 días. Y dicen, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. ¿Quién sabe? Aquí también hay algo que me llama la atención, porque Jesús hace referencia a Nínive. Y es que ellos también creyeron en Dios. O sea, finalmente la ciudad de Nínive, que era tan mala, tan cruel, que algunos estudiosos dicen que emparedaba a gente, o sea, viva, y las dejaban morir de hambre y de sed. Esa gente se arrepiente a Dios, se convierte en esos caminos y Dios perdona. Ese es el concepto del amor. Ese es el concepto que a veces nosotros no entendemos. Es el concepto que decimos, bueno, sí, nos llamamos hermanos en Cristo, nos decimos que te amamos. Podemos decir que esperamos que estemos todos juntos en la ciudad celestial y juntos adoremos a Dios. Pero cuando pasamos por momentos difíciles, cuando pasamos por momentos en verdad que requerimos de entender lo que es la misericordia de Dios, muchas veces encontramos un no como respuesta. O hay una canción que dice, conocimos sus espaldas pude conocer, o sea, me dice la espalda, no encontré ese concepto de amor y de compasión que Dios le enseña a Jonás. ¿Cómo se lo enseña? Bueno, dice la Biblia que Jonás se enoja con Dios, y porque Dios perdona la ciudad. Entonces Dios hace crecer una calabacera, una planta, donde le da sombra a este Jonás para que se cubra del sol, y él está cómodo con ello. Pero Dios también permite que haya un gusano en esa calabacera, y la calabacera se seca. Y Jonás se enoja y pues tiene pesar de ello. Y Dios le dice, tú tienes pesar porque
de una calabacera que en un día creció y en un día pereció. ¿Cómo yo no he de tener misericordia de una ciudad tan grande? ¿Cómo no voy a tener yo compasión por esa ciudad? ¿Cómo Dios no va a tener compasión de hermanos en Cristo que han pasado por diferentes circunstancias? Hoy que podemos ver que hay entierros donde no hay ministros, donde no hay pastores recitando el Salmo 23, donde podemos ver que al salir tal vez de una congregación determinan dejar, no sé, sin esa cobertura o ese apoyo, o por alguna determinación que nosotros mismos hayamos pasado o hayamos inclusive emitido para alguien que falla. Es entender, entre comillas, la justicia de Dios y no entender la misericordia y compasión. Y digo entre comillas en el caso nuestro porque muchas veces ni siquiera entendemos ese concepto, como en el caso de Jonás. Yo creo que es un momento para que reflexionemos acerca de esta enseñanza del libro de Jonás y entender el concepto del amor y misericordia. No abogamos para que cada quien haga lo que quiera. No abogamos para que no haya disciplina en las iglesias, pero sí abogo para que haya una empatía y una compasión, que pueda sentir lo que un hermano siente en su dolor y en su circunstancia que está atravesando, que podamos sentir lo que un hermano, lo que una hermana siente en su situación familiar o en su situación económica o en la pérdida de un familiar o en la situación de una crisis tal vez propia que esté cruzando, de los jóvenes que tal vez tengan dudas, del hombre que ha caído, de la persona que está divorciada, de esas circunstancias que muchas veces nos erigimos nosotros como jueces y queremos que la justicia de Dios se haga. Pero tal vez debamos aprender del concepto del amor, como Dios se lo mostró a Jonás finalmente. Esta es la lección de este día. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, cuídense mucho y bendiciones. Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante, y su luz bendíjome su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con el ser. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con el ser.
En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Aunque se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí